Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar acerca de cuáles son los libros que tiene la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia y por qué. Para hablar de cuántos libros tiene la Biblia, pues tenemos que hablar de una palabra que se llama canon. La palabra canon viene de la raíz caña, que en tiempos antiguos se usaba para medir. Con el paso del tiempo derivó el significado de lista o de índice, y entonces es donde surge la palabra canon, que quiere decir los libros autorizados para ser considerados libros sagrados que venían de parte de Dios. Ahora, la pregunta es que la gente se dice: ¿y qué pasó con esto? ¿Quién los incluyó? ¿Por qué tales libros son incluidos o por qué cuáles no? Recordemos que la necesidad de establecer el canon es porque en el año 70 los judíos que son atacados en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, ellos son dispersados para diferentes partes del mundo conocido de la época, y ellos se ven en la necesidad de tener sus copias de sus libros sagrados. También en ese mismo tiempo, de alguna manera, pues el cristianismo empezó a florecer. Fue bueno porque llegó al mundo, pero lo malo fue que muchos empezaron a decir: Dios me habló y voy a escribir este libro. Eso es como si yo dijera algún día: Dios, he tenido una revelación de Dios, y empezara a escribir un libro y dijera: metan este libro en la Biblia. Por eso entonces los judíos tomaron la decisión de establecer cinco pruebas que le iban a hacer a los libros para ser incluido en los libros canónicos. Y la primera prueba era si el libro era autoritativo, y autoritativo quería decir si el libro tenía ese sello de así dice el Señor, ese sello espiritual, profético, que ellos dijeran: este libro tiene ese sello, va incluido. Pero venía la segunda prueba, y la segunda prueba era si este libro era profético, y profético era: ¿ha sido este libro escrito por un hombre de Dios? ¿Ha sido escrito por un hombre que ha estado con el Señor, seguro como los apóstoles? Si no era profético, si no había sido escrito por un hombre de Dios, chao, salía como uno de los libros. La tercera prueba era si el libro era auténtico, y auténtico era: este libro tiene, nos da seguridad. Si sospechaban algo del libro, inmediatamente era sacado. Cualquier duda del libro inmediatamente era desechado. La cuarta prueba era si el libro era dinámico, y dinámico era si tenía el poder de transformar la vida de una persona cuando lo leyera. La quinta prueba, tal vez una de las más importantes, era si ese libro había sido recibido, recogido, reunido y usado por el pueblo de Dios, por los judíos, por los apóstoles, si había sido mencionado. Si ese libro no pasaba esa prueba, pues definitivamente salía. Entonces estas cinco pruebas se hacían a los libros. Ahora, hubo unos libros que no pasaron esa prueba. ¿Cuáles son esos libros? Pues esos libros se llaman los libros deuterocanónicos o libros apócrifos. La palabra apócrifo viene de oculto, de escondido. ¿Por qué fueron sacados estos libros? Estos libros fueron sacados porque tienen cualquier cantidad de cosas que son inexactitudes, o una palabra muy importante que es un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Es ubicar a una persona en un tiempo donde esa persona no vivió. Y entonces muchos de esos libros tienen este tipo de cosas. Dicen que un rey vivió en tal época, y la historia y la arqueología dice todo lo contrario. Además, fueron sacados porque enseñan falsas doctrinas. Por ejemplo, uno de los libros dice que la limosna quita el pecado. Recordemos que quien quita el pecado del hombre es Jesús, cuando vino a morir por nosotros en la cruz, y cuando tú y yo le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Y entonces estos libros, pues al no pasar estas pruebas, pues fueron sacados, fueron eliminados. Ahora, algunas Biblias todavía hoy lo tienen. Es sorprendente, pero algunas Biblias hoy lo tienen. ¿Cuáles Biblias lo tienen? Lo tienen algunas Biblias católicas y algunas versiones de la Biblia. Recordemos que estos libros fueron agregados o fueron tomados en cuenta a partir de 1545 en el Concilio de Trento, donde la iglesia de la época, la iglesia católica, pues lo que quiso fue contestar a la reforma protestante. Era una manera de incluir estos libros y de reaccionar contra lo que Martín Lutero pues había descubierto. Y entonces ellos incluyen estos libros sabiendo
que no eran unos libros aceptados, unos libros canónicos. ¿Cuáles son estos libros? Yo tengo aquí la lista de algunos de los libros deuterocanónicos o canónicos, que son Tobías, Judith, Adición de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico o Sabiduría de Sirach, que es diferente a Eclesiastés, Baruch, primero y segundo de Macabeos, El Pastor de Mars. Hay cualquier cantidad de libros apócrifos, como les decía, algunas Biblias, sobre todo católicas, y algunas versiones los tienen, pero estos libros no son aceptados como tal dentro del canon. Estos libros, recordemos, fueron, digamos, aceptados a partir de 1545. Así que imagínense pues todos los años que pasaron para que esos libros fueran metidos, pero realmente no hacen parte del canon de los libros aceptados como tal, que crearon obviamente desde los judíos, y todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración del gran canon de canon. Ya sabes entonces, 66 libros, 39 y 27. Espero que te haya servido de algo esta información para que ames más tu Biblia. Te espero en un próximo video. Soy Ferney Largo, pastor de la Iglesia Arca Comunidad Cristiana. Dios te bendiga.